Buenos días, buenas noches o buenas tardes, depende de cuándo estéis escuchando esto, como ya suele ser un poco la coletilla del programa. Este es un podcast volviendo para los que se acuerdan de la serie de fotovoltaica que habíamos empezado hace como unos 10 podcasts o así, en los que empezamos a tocar todas las fases de un proyecto de fotovoltaica, como podía ser el desarrollo, la operación y mantenimiento. Pues ahora vamos a tocar otra parte de la fotovoltaica, como puede ser el autoconsumo. Entonces, esta es la otra parte que vamos a tocar. Pues como iba diciendo, aquí vamos a hablar del autoconsumo, que es una gran tendencia ya no solo en España, sino a nivel mundial. Y para ello contamos con un colega que estudió el máster conmigo, Andrés, que trabaja en este sector. ¿Qué tal estamos, Andrés? Hola, Jorge, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Creo que tiene mucho éxito los últimos que he visto tuyos Sí, a y nada, ver, muy bien, eh, aquí a tope. ¿Tú qué tal? éxito relativo. Pero bueno, en iVoox no nos va mal, pero en otras plataformas sí que estamos un poco más flojos. Pero bueno, con invitados de esta calidad, imagino que irá remontando. Si puedes así introducirnos un poco, que para el que no lo sepa o esté un poco más fuera del sector, ¿qué es el autoconsumo o qué está considerado como autoconsumo? Claro. Bueno, pues por la parte que me toca, Jorge, que trabajo en una empresa de autoconsumo fotovoltaico, pues la capacidad que tiene cada persona de generar energía, su propia energía, poniendo placas solares sin tener que pagar por ella al mercado, ¿no? Eso es lo que, al menos por mi lado, es lo que considero que es el autoconsumo, ¿no? Aprovecharte tú mismo de algo que generas tú, ¿vale? Vale. Eso en fotovoltaica y también entraría pues eólica o otras fuentes de energía, ¿no? Imagino. Correcto, también existe la mini eólica y, bueno, diferentes fuentes de energía que consideraría autoconsumo, pero creo que casi todo el mundo cuando habla de autoconsumo piensa en paneles solares y tanto la gente como las industrias están muy metidas en el tema este del autoconsumo, pues porque la luz está subiendo y no para de subir, eh, y la hora en la que más se paga es la hora en la que hay sol. Entonces, como dicen por ahí, quien tiene un tejado tiene un tesoro. Eso, Y eso será el eslogan de vuestra empresa. no, el eslogan de mi empresa es el sol es tuyo, ¿eh? Ah, wow, pues es también bueno. Sobre todo es tuyo ahora que no está Caravantes por ahí, nuestro ex profesor, poniendo el impuesto al sol, cuando de aquella el sol no era de todos, era del Estado y había que pagar un impuesto por él. Vamos, completamente. Y, hombre, si todo el mundo llega a poner autoconsumo, ¿vale? Dejas de pagar la parte proporcional de impuestos por la energía que dejas de chupar de la red, ¿no? Entonces, tal y como están las cosas, se terminarán inventando un impuesto de lo que sea. Ya. Es mi sensación. Eh, Pero bueno, mientras tanto, hay que aprovechar la energía al máximo del sol. Está saliendo muy rentable, sobre todo para las empresas que tienen condiciones financieras muy favorables, ¿vale? Pueden financiar la instalación, pueden hacer PPAs, que están muy de moda actualmente, y también para las casas, ¿no? Para una vivienda unifamiliar, si tienes un tejado, quizás lo amortizas más lento, pero no deja de ser una inversión actualmente el autoconsumo. Sí, explica para los oyentes que no lo sepan qué es un PPA, porfa. Sí, un PPA son las siglas en inglés de Power Purchase Agreement, y básicamente es una PPA básicamente consiste, hablando en plata, que una empresa, como sería en caso Powen, que es la mía,
pone la planta fotovoltaica encima de tu tejado, gratis, sin ningún coste, y te cobra por la energía que genera a un precio inferior a la que tú compras. Entonces gana mi empresa porque es una inversión que le va saliendo rentable con el paso del tiempo, y gana la propiedad, el cliente, pues porque compra la energía a un 20-30% más barato de lo que lo compraría en el mercado. Y además es energía verde, sostenible. Claro, Entonces es un modelo que se está llevando mucho actualmente, y, y nada, nosotros somos pioneros en esto en España. y en el caso de tu empresa, esa energía la vende a mercado, imagino, ¿no? Claro, la energía sobrante la vende a mercado. Se la Vale. vende primero al propietario a un precio X, pero la que no autoconsume la vende a mercado. ¿Qué pasa al venderla al mercado? Que paga menos. O sea, pagas el precio de mercado porque será 45 euros el megavatio hora, mientras que normalmente la que autoconsume la cobras un pelín más caro, más barato de la que él la suele comprar, pero más caro que la de mercado. Entonces no instaláis baterías ni nada de esto en este modelo de negocio de PPA. No, el tema de las baterías es que son muy caras. Ya, Son bastante caras. Estaba haciendo ahora un proyecto aquí para una aislada pequeña, y las baterías para una instalación de 5 kilovatios de inversor estaban en 5.000 euros, ¿sabes? O sea, ya. son... Mm. Entonces, es muy cara las baterías, pero creo que las baterías se están desarrollando, están trayendo materiales nuevos y irán abaratándose con el paso del tiempo. Vamos, lo que he escuchado hablar, ¿no? Que no sé si será verdad o no, pero actualmente no sale rentable poner baterías ni para viviendas unifamiliares ni para industrias. ¿Te sale mejor este modelo de PPA o tú como individuo puedes venderlo directamente tú a mercado o vosotros básicamente hacéis eso por ellos porque sería un lío legislativo y logístico muy grande y dicen, mira, lo vendéis vosotros y me quito de jaleos, o lo pondrían ellos vender directamente? ¿Necesitas algún tipo de licencias? Que no sé cómo va eso, ¿eh? Bueno, para instalaciones mayores de 100, si tú quieres verter a red, tienes que darte de alta como productor de energía. ¿Vale? Entonces tú vendrás a mercado con un representante de mercado y la va vendiendo, la energía que tú vas generando. Ujú. ¿Vale? Para menores de 100 kilovatios existe la compensación de excedente. ¿Vale? No tienes que darte de alta como productor de energía, y la energía que tú viertes a red te la descuentan de la factura. ¿Vale? Ah, Eh, esto es desde hace entonces, poco, ¿no? bueno, desde... 2 años, una cosa Creo, así. sí. Creo que se empezó a cambiar cuando estábamos en el máster, ¿te acuerdas? Claro, es que en Entró el ahí el Real máster no nos Decreto, habían dicho esto. Nos dijeron no, que, bueno, porque se estaba cambiando. Y bueno, básicamente es así. Entonces, cuando hacemos un PPA, nosotros nos damos de alta como productor de energía, ¿vale? Y como la instalación es nuestra, pues vendemos a mercado y es para nosotros, porque la instalación es nuestra. ya es un muy buen modelo de negocio. Y además se está metiendo ya desde hace algún tiempo también Iberdrola, grandes compañías ahí en todo esto porque hay mucho mercado, ¿no? Y hay un boom actualmente impresionante. Falta talento, falta gente que sepa de esto, al menos lo que he escuchado yo por ahí. Eh, y hay muchas empresas que han crecido de la nada. Yo creo que en un futuro, pues esas empresas que han crecido de la nada, pues solo quedarán las más grandes, ¿no? O las que se han sabido adaptar mejor o captar más clientes. Eh, y, y bueno, ¿cuál era tu... ¿Estamos hablando? No, a ver, el tema sí, cuando surge un nuevo nicho mercado, salen nuevas empresas, hay una lucha ahí varios años y luego emergen, pues, no sé, depende del mercado, surgen entre 5, 10, 20, depende. Pero
en este caso, por ejemplo, en Alemania creo que llegan a tener más de 10 gigas instalados en autoconsumo y en España era una cifra ridícula para la radiación que teníamos nosotros. O sea, aquí tenemos todavía muchísima oportunidad de negocio, vaya. Sí, correcto, y por eso hay tantas empresas que se están vendiendo en España. En Alemania ya la gente tiene autoconsumo en su vivienda, pero por la mentalidad que tiene, ¿no? Que es sostenible, que son autosuficientes, por esa mentalidad. Aquí en España nos movemos por el dinero, ¿no? La Todos picaresca los española. clientes, todos los clientes que vas a ver, muy bonita la instalación fotovoltaica, muy chula, genera mucho, pero lo que buscan es la pasta. Y Ya, por eso, vamos, o sea, las instalaciones fotovoltaicas, las ya está. pues, la mentalidad española, al menos la gente con la que yo he tratado, ve más importancia en la parte económica. Oye, ¿cuánto me va a salir? ¿Qué payback voy a tener? ¿No? ¿Cuánto voy a ahorrar? Que, bueno, las industrias, los empresarios lo hacen el 100%, pero ya la empresa, el de la vivienda, la familia, el de la vivienda unifamiliar, pues también mira sobre todo por el dinero. Creo que es la parte más importante, ¿no? Y bueno, por Has eso, tocado... Bueno, sí que... sí, No, perdona. no, que digo que las empresas grandes, ¿vale? Eh, lo más importante es, joder, mancho, se me ha ido muchísimo. La rentabilidad. La rentabilidad, correcto. Y tanto es así que se llegan a casi regalar las instalaciones fotovoltaicas, ¿vale? Hay mucha competencia y lo que hacen es que los márgenes tienen que ir muy, muy justos, ¿vale? Y eso si lo sumas a la subida del precio de las materias primas, del aluminio, del cobre, del acero, pues es muy difícil, incluso de los propios módulos fotovoltaicos, a los márgenes tan justos que estamos trabajando últimamente y que nos ha pillado esto todos de sopetón, pues es muy difícil decirle al cliente de que tiene que pagar más o de que Sí, ha habido un cambio, pues porque el precio de todos estos materiales sube, ¿no? Entonces, eso... A ver, sí, lo que decías del incremento de precios, también lo estábamos comentando tú y yo justo antes del podcast, por el podcast, bueno, varios podcasts que llevo yo hablando de la inflación y de cómo esto se estaba empezando a notar en empresas y de cómo hay que empezar a trasladar esos precios del incremento en materias primas al consumidor y cómo de momento todavía se está empezando a ver porque, como tú muy bien decías, no quieres ser el primero en subir los precios cuando tu competencia todavía no lo ha hecho, porque te va a crear una desventaja comercial. Sin embargo, llega un punto en el que ya eso no se puede postergar más. Y bueno, con lo que tú estabas diciendo de cómo las grandes empresas van con márgenes más justos y además tienen más músculo financiero para financiar toda esa instalación y pagarlo, como tú decías, pagar toda la instalación fotovoltaica. claro, por eso, no, sobre lo primero, nadie quiere ser, como tú dices bien, nadie quiere ser el primero en subir los precios, porque se te van todos a la competencia. Entonces, muchas empresas optan por comerse los costes, ¿no? Y bajarle el margen a la obra siempre que siga dando positivos, ¿no? El margen. Entonces, es un momento en el que estamos, en los que nos ha llegado todo de sopetón y todos tenemos que lidiar con eso. Y sobre todo para clientes importantes, clientes grandes, eh, sale más a cuenta hacer la instalación, bajarte el margen y decir, oye, yo he hecho esta planta fotovoltaica de tantos megas o de tantos kilovatios, ¿no? Entonces, Y, a ver, creo que hay, es un sí, tema bastante complicado y que no solo es en este sector, sino en muchos otros. Y
conozco, bueno, familia, hay bastante empresario, entonces todo esto está tocando en todos los sectores porque las materias primas que, o sea, afectan a todo. El acero es que lo usas para prácticamente todo, acero, aluminio, cobre, mm, de- puedes decir prácticamente todas las materias primas que todas han subido bastante, quitando uranio o algún otro que también hicimos algún podcast de eso, pero por volver un poco más a lo de autoconsumo, tú decías la diferencia entre la mentalidad alemana y un poco española, de que allí preocupa un poco más el tema del medio ambiente, de no solo hacerlo por motivos económicos. Entonces, sobre esa premisa, aquí en España, por ejemplo, ¿hay algún tipo de ayuda por parte del gobierno al autoconsumo para incentivar esta un poco transición verde? Sí, hay muchísimas ayudas por parte de todos los de ayuntamientos, por parte del gobierno, pero ¿qué pasa con las subvenciones? Que tardan en llegar. Entonces, todo el mundo quiere subvención y te atasca el trabajo. El trabajo que podías estar haciendo ahora, pues lo tienes que prolongar hasta cuando le llega la subvención, pues con todo lo que ello conlleva, ¿no? Más carga de trabajo, más papeleo, y ahora también con los fondos de la Next Generation de la Unión Europea, pues hay un gran porcentaje que va destinado a empleos verdes, a hacer a la descarbonización de las industrias del medio ambiente. Entonces, hay mucha subvención y más que van a venir. Por eso, lo que se va a crear los próximos años es empleo verde, es empleo de autoconsumo, es empleo de energías renovables, que tú y yo, pues, por suerte, estamos metidos en el sector. Ya, la verdad que nos subimos un poco casi en la cresta de la ola, justo cuando estaba explotando. Y te voy a hacer una pregunta que, si te acuerdas, se lo hacía a muchos profesores del máster y es un poco comprometida, pero ¿crees que es una burbuja o no? Yo creo, porque he hablado mucho también este tema, que en España, ¿vale? En España el autoconsumo no es una burbuja. Creo que es una solución y eso está para quedarse, ¿no? El autoconsumo. El que tú hagas una instalación en industria, pues para reducir costes y ser más competitivos. Pero sí creo que la generación fotovoltaica de venta red, pura de venta red, sí creo que es una burbuja bastante grande que va a estallar. ¿Por qué? Pues porque hay muchos puntos de solicitudes de conexión de energía fotovoltaica y de energías renovables. Y bueno, como sabes, la energía renovable hace bajar el precio de mercado, pues porque lo que interesa es que se venda todo lo que genera, ¿no? Sí, Entonces, pues, aunque el mercado está subiendo ahora, no estoy muy metido en mercado eléctrico, ¿vale? Pero, pero sí que creo que es una burbuja grande de ya. fotovoltaica para venta red. Yo, de ¿Qué, hecho, qué es te que respondían los profes? sí, de hecho es que les decía eso precisamente, de, oye, sí, porque lo estábamos aprendiendo ahí, que que las renovables ofertaban a cero en el mercado marginalista, entonces que eso iba a bajar el precio a largo plazo de si vamos a instalar los 20 gigas o 30 que se pretenden instalar hasta 2030 de fotovoltaica, tanto eólica también, que hay otros más gigas por ahí, eso hará bajar el precio en la mayoría de modelos financieros por ahí de casi todas las empresas. No sé hasta qué punto se está teniendo eso en cuenta y puede hacer, pues sí, que llegue hasta allá. Luego, lo que hablabas, sí, y las respuestas, la mayoría era, pues se quedaba un poco trastabillado o eludía un poco la respuesta o decía que eso no iba a pasar, que tal, que es el futuro y no sé qué. Pero luego, lo que tú decías de los puntos de conexión, eso sí que es un descontrol y lo están intentando solucionar un poco como pueden, porque ahora mismo ya no me acuerdo muy bien de las cifras, pero creo que había prácticamente 100 gigas para pedidos en puntos de conexión en España para hacer proyectos.
que para el que no lo sepa, en España al día se suelen consumir 46 gigas. O sea, sería sobredimensionar la red que ya está sobredimensionada, pues al doble. Entonces, en ese aspecto sí. Y sí, yo sobre la fotovoltaica o las renovables, es una pregunta que, es una respuesta que veremos con el tiempo, pero sí que opino como tú que el autoconsumo no lo veo tan así, no lo veo con tanta probabilidad de burbuja, porque sí que es verdad que por lo menos el siglo XXI está teniendo una tendencia muy a la descentralización. Se puede ver en Bitcoin, se puede ver en el teletrabajo, se puede ver en muchos aspectos, mucho de ello facilitado por Internet. Pero en el tema del autoconsumo es que ya si solo quieres verlo así, una visión simplista es ¿por qué vas a generar la electricidad a 100 kilómetros del punto de consumo cuando la puedes generar en el punto de consumo y ahorrarte esas pérdidas eléctricas? Correcto. Sí, y además que sea rentable y Claro, verde. exacto. O sea, Correcto, sí, sí. es es un win-win en toda regla. En, Correcto. si, a ver, tú piénsalo, ya se hace en calefacción. O sea, tú generas tu propio calor en tu casa, no tienes un centro enorme. De hecho, bueno, ahí lo están intentando y promoviendo en algunas ciudades, sobre todo más en el norte de Europa y tal. Sí que hay como empresas con una central enorme, una caldera enorme de biomasa o cosas así, donde generan el calor y luego te llega el agua caliente hasta tu casa. Pero bueno, eso también lo vimos en el máster. Tiene unas pérdidas de calor brutales. Sí, 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 correcto. Y sobre la burbuja, Jorge, yo creo que las empresas que están metidas ahora están aprovechando el boom, pero al que le toque se tallará y, ¿sabes? O sea, es como una patata caliente que se van pasando y hasta le fallará a alguien, ¿no? Y también con la especulación de los puntos de conexión, que tú decías, ¿no? De los 100 gigavatios que se han solicitado de punto de conexión, pues al final, básicamente, con un terreno que tengas cerca de una subestación, un proyecto y, puedes solicitar un punto de conexión, ¿no? Sí, sí. Y No, te guardan esa potencia, esa capacidad en el nudo y tú especulas con eso. Y lo vendes de un proyecto de Greenfield a Ready to Build, ¿no? Que es lo claro. que se ha metido muchas empresas, están metidas en hacer eso, básicamente. Sí, los desarrolladores en España, vamos, bueno, se han y se están forrando a unos niveles y mm, sin construir nada. Básicamente es un poco, sí, como tú dices, especulación. También, joder, o sea, es un trabajo porque todo el tema autorizativo, como lo hablé con nuestro otro conocido en común, Cristian, en el podcast de desarrollo, pues es un trabajo difícil y que tiene muchísima, o sea, hay mucho que hacer ahí. Pero luego sí que es verdad que empresas que aprovecharon esto en el momento oportuno, ha habido una subida de precios enorme, pero es que ha entrado por dos temas, por los objetivos de 2030, que está toda Europa como loca por intentar llegar a esos objetivos de renovables y de emisiones y tal, con este tipo de legislación en España que en ningún momento te obliga a tú construir ese proyecto. Una vez que y los avales que tienes que poner no son muy altos en relación al precio total del proyecto. Entonces se han dado ahí pues muchas, muchas sinergias para que se formase esa especulación en el desarrollo. Pero por volver un poco al tema del autoconsumo, en una duda así suelta de
decías que es rentable. ¿En España es rentable incluso, por ponerte el caso de Asturias, donde acabo de estar unos días, bueno, 10 días y ha llovido 9? Hombre, hay sitios más afortunados y otros menos, ¿no? Yo creo que aunque Asturias sea un sitio muy, muy afortunado, para autoconsumo no lo es. Una placa, como decía un profesor mío en la escuela, una placa bajo, o sea, boca abajo en Canarias genera más que una bien colocada en Alemania. Sí, Entonces, hombre, cada sitio tiene su peculiaridad. Es verdad que Asturias pues llueve mucho y tiene más nubes y menos radiación, pero bueno, por otro lado tienes los paneles más limpios, lo tienes que colocar a mayor inclinación para captar más o poner más fotovoltaica, ¿no? Para generar lo mismo. Entonces, pues, eh, cada sitio es diferente, ¿no? ya. Es que, bueno, sí, a ver, eso es algo que mucha gente igual no lo sabe, pero el calor es muy malo para los módulos. Lo ideal es que haya mucha radiación y mucho frío. Correcto. Que imagínate, no sé, el desierto del Gobi o algo así, que es un sitio con bastante radiación y frío, que es raro, pero bueno, esos sitios serían lo ideal en eficiencia para los módulos. Pero bueno, en Asturias sí, para el soiling, para lo que viene a ser el polvo o la mierdecilla que se queda encima del panel, que eso a lo tonto son casi un 2%, depende del sitio, pero casi un 2% de pérdidas. Eso en Asturias no lo vas a tener, ni para Dios. Pero bueno, cada sitio es diferente. Además, sobre lo que decías de la burbuja, tú trabajas en una empresa bueno, de gran escala, ¿no? ¿Ves esta burbuja también en los otros países? Mm, O por más ejemplo, enfocado? es, Sí, eh, es más a nivel europeo por lo que te decía de los objetivos, de que todos los países se están teniendo que poner las pilas sí o sí, ponerse a instalar y en muchos sitios, bueno, a ver, esto pasa casi siempre porque los políticos que solemos tener son lo que son y la legislación casi siempre va por detrás de la industria o de la tecnología en muchos ámbitos, pero aquí también. Y depende del país, hay países que lo tienen mejor y hay otros que lo tienen peor. Pero, por ejemplo, México sacó, cuando llegó López Obrador, se cargó la fotovoltaica, básicamente. O sea, ya. todos los proyectos grandes, o sea, el autoconsumo no, pero todos los proyectos grandes que había ahí, se los ventiló. O sea, depende mucho. O sea, cada país es un mundo. Sí que en Europa, es lo que te digo, más o menos con esos objetivos está un poco atado el tema. Y luego ya cada uno depende en el que te quieras meter. Chile, pues, tiene mucho problema regulatorio, a no ser que hagas PMGDs, o sea, pequeños, medianos proyectos. Estados Unidos, puf, eso ya es también muy difícil entrar ahí si encima no es una empresa estadounidense. China ya ni te cuento, o sea, en China olvídate de intentar ponerte ahí. Pero, o sea, mirándolo ya a gran escala, lo que, o sea, se debería haber apostado por esto mucho antes, por un simple tema de independencia energética. O sea, España creo que es casi el 80% de toda la energía que produce la tiene que importar. Si consiguiésemos instalar prácticamente todo renovable y electrificar el transporte, seríamos no totalmente independientes, pero muy independientes. Y ya no solo España, sino también Europa o Estados Unidos. Y
hicimos un podcast de los petrodólares, pero tendríamos que dejar de estar metiéndonos en jaleos en Oriente Medio y estar luchando ahí por materias primas en muchos sitios que no deberíamos andar. Y no sé si te acuerdas que, no me acuerdo cómo se llamaba este tío, pero el que vino a darnos la clase de geopolítica energética, Sí, 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 sí. Escribano creo que se apellidaba. Sí, Esa para mí fue de las mejores clases, porque hablaba mucho de esto, de sí, cómo pues Marruecos depende mucho de nuestra interconexión que tenemos, la interconexión entre Francia y España a nivel energético. Otro caso que puso ahí de Israel con Egipto. O sea, mm, la mayor parte de la geopolítica se puede mirar por energía y materias primas. Entonces, a ver, lo de la burbuja veremos, pero lo que sí que creo que vamos a conseguir, incluso igual nos tenemos que dar otra hostia con otra burbuja, como pasó en España en 2008, y espero que no pase, pero incluso pasando eso, lo que creo que vamos a conseguir es algo bueno, ya no solo por todo lo que nos vamos a ahorrar de emisiones de CO2 y demás, sino también por esta independencia energética. ¿A ti qué correcto. te parece todo esto? Yo creo que cada vez iremos a eh, más gente que se ponga a autoconsumo, más gente mirando por la fotovoltaica y llegará un momento en que te sea raro ver un tejado sin panel. Es Ya. lo que yo pienso y al final hay mucho negocio en este sector y mucha gente metida, ¿no? Entonces, la fotovoltaica terminará siendo como si que en tu casa tienes una lavadora, pues igual, o sea, en todas las casas y lavadoras, pues en todas las casas que se pueda, habrán, habrán tejados. Y no solo casas, viviendas unifamiliares, sino también edificios, ¿no? Que ahora está el tema del autoconsumo colectivo, pero hay muchas trabas eh, por parte de la distribuidora y por parte de las comercializadoras. Sí, esa era otra pregunta que quería hacerte. En el caso de no ser una vivienda unifamiliar y de ser una comunidad de vecinos, ¿eso cómo se juega el autoconsumo ahí? Vale, ahí tienes que hacer un autoconsumo que se llama colectivo, ¿no? Que está estipulado por Real Decreto y que se puede hacer. Entonces tú pones las placas en la azotea del edificio, llegas, tienes, legalmente tienes que respetar unas condiciones que son, pues bueno, que estén alimentados los CUPS que vas a alimentar del mismo CT, que la fuente de generación está a menos de 500 metros, eh, dos más que habían por ahí, que tienes que respetar al menos una de ellas, ¿vale? ¿Ah, Y solo puedes una? hacer autoconsumo. Sí, solo una, sí. Hostia. Nosotros hemos ofertado unos cuantos autoconsumos colectivos, pero nunca hemos hecho ninguno. Eh, Tampoco interesa, ¿vale? Ahora te explico por qué no interesa hacer autoconsumo colectivo, pero no hemos hecho ninguno porque es un modelo que no es muy común, ¿no? Poner a todas las partes de acuerdo para hacer una derrama, para poner fotovoltaica, Aquí no hay quien eh, viva. claro, pues igual, ¿no? Entonces hemos ofertado unos cuantos. Creo que el mercado, hay muchas empresas que ofertan autoconsumo colectivo y que se han hecho unos pocos, y las empresas que la han hecho dicen que han tenido que pelear y pelear. Pelear con la industria, pelear con la distribuidora y pelear con las comercializadoras de turno, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es un tema que es nuevo, nadie sabe nada. Eh, Todo depende del técnico que te toque. Te puede tocar un técnico guay y en otra instalación que la hagas igual y te pida otra cosa. Entonces, el autoconsumo colectivo, hasta que no esté más estandarizado, es pelea, pelea y pelea. Claro, Entonces, nosotros nos hemos tocado unos cuantos que hemos ofertado, pero que de momento no hemos. ya, es lo que decía.
uno, ¿no? Uy, se te está cortando un pelín, Andrés. Es... Un segundo, un segundo, un segundo, un No, ya segundo, por volvió, favor. ya volvió. Bueno, para los oyentes, hemos tenido alguna Problema in- técnico. problema técnico con el internet, pero espero que, bueno, que no os haya fastidiado mucho el audio. Intentaremos hablar con Mister Telefónica o quien sea y plantarnos y decirnos, oye, que estamos haciendo un podcast súper importante y más vale que tengamos aquí los 100 megas contratados, porque si no, cambiamos a otra compañía. Pero, pero bueno, que sí, estabas hablando de lo de el autoconsumo compartido y porque, bueno, es que para empezar, poner de acuerdo a todos los vecinos es casi imposible, porque yo en su momento, cuando acabé la carrera, estuve valorando con otros dos colegas montar una empresa Un para... segundo, Jorge, Jorge, perdona, un Sí, segundo, un segundo, un segundo y vengo para, un segundo. de esto, de instalación de calderas de biomasa y después de mucho valorarlo, porque bueno, había unas grandes ayudas por parte del gobierno para instalar calderas de biomasa en vez de las de que todavía sigue habiendo de fuel oil y cosas así que contaminan la de Dios, pues daba casi hasta 10.000 euros de financiación, casi a fondo perdido para poder remoldar, cambiar las calderas antiguas por estas de biomasa, que aparte de ya no contaminar tanto, que bueno, el tema de la biomasa es para discutir de cuánto contamina o no, pero eh, aparte de eso eran mucho más eficientes. Y lo que nos echó más para atrás fue eso, lo que tú hablas, porque al final tenías que ir a cada comunidad y convencer a todos los pisos de vecinos para que hagan esto. Y siempre va a haber uno que te acabe rompiendo los huevos y diga que no y ya está. Y que no, que yo no quiero pagar ahora 5.000 euros, aunque en 10 años me ahorre la de Dios y lo rentabilice en 3 o 4. Me da igual. Yo no pago. Y siempre va a haber uno de esos. Que por cierto, esto me hila con otra pregunta. ¿En cuánto estáis teniendo más o menos el break-even? O sea, ¿cuándo consigues amortizar de media? O sea, ya sé que dependerá de dónde pongas la instalación. Por ejemplo, en Asturias era mucho más tarde, pero ¿cuántos son el tiempo que trabajáis más o menos? Sí, te puedo sacar datos, ¿vale? Que recuerdo con la tarifa antigua, ¿vale? Con la nueva, pues sabes que ahora las horas centrales del día son mucho más caras y Ya, ahora sale pues mucho más rentable, pero con la antigua en industrias dependía siempre, por supuesto, cuanto más autoconsumas, más rentable es, pero en torno a 3 5 años para industrias vale. y para viviendas unifamiliares todo depende, ¿eh? Siempre hay casos y casos, pues en torno a 8 o 10 años. Vale. Claro, con ¿Vale? el Eso, cambio de la tarifa, que lo hablamos Jorge y yo en el otro podcast, ahora te cambia muchísimo en las horas pico. correcto, correcto. Entonces ya el autoconsumo es, o sea, es un deber, o sea, porque hay que ser verde, porque si no, dejas de, desaparece y porque es rentable, sale muy rentable. Y si, como tú bien decías antes, si dependemos del precio que pongan otros en función de cómo esté la geopolítica, dejamos de ser competitivos en España. Entonces, el precio de Ya. la energía es un factor muy determinante. Y creo que más y más empresas pondrán fotovoltaicas. Otro factor a tener ahí en cuenta es que la otra tendencia que cada vez está acelerando más y se ve más es que va a acabar casi todo el mundo con coches eléctricos. Y todo ese consumo vas a tenerlo prácticamente enchufado en casa, la inmensa mayoría de las veces. Entonces, si tienes una factura a la luz más barata con el autoconsumo, va a ser, o sea, porque igual la gente está diciendo, bueno, a ver, yo tampoco consumo tanta electricidad, el ahorro igual no.
vale, pero cuando tienes que meter 20 kilovatios de más por el coche eléctrico o tal, igual ya sí que es algo a tener en cuenta. Correcto. Y quien tiene un coche eléctrico, normalmente suele ser una vivienda unifamiliar, pues aprovechas y pones fotovoltaica, pues para que la energía que cargas el coche te salga gratis, Claro. básicamente. Es que además, otra idea muy, que creo que ya lo hablé, puede ser con Jorge en otro podcast, pero de usar todos los vehículos eléctricos cuando estén enchufados como si fuese una gran batería en la red. Entonces poder cubrir los picos de potencia y demás, o los huecos de frecuencia, poder cubrirlos con toda esa potencia de las baterías. Si al final tienes 20 millones de coches enchufados a la red, eso es como una batería inmensa. El tema de gestionarla va a ser un caos, pero como idea a mí me parece la de Dios. Correcto. Y creo que el mercado tiende a eso, ¿no? Coche eléctrico, fotovoltaica, y lo que tú dices es una idea muy buena de la batería de los coches. Pero he estado indagando y de momento ese cargador no existe. El cargador que cambia la alterna continua para el coche y te la vuelve a cambiar de continua a alterna, eh, no, al menos en el mercado yo no he encontrado ninguno. Pero bueno, la idea creo que es muy, muy buena. A ver, no, todavía evidentemente no se puede comercializar. O sea, es poner otro inversor ahí, pero el tema, sí, no, como siempre, la legislación irá pues unos cuantos años por detrás, como esto de las comunidades de vecinos y, bueno, el autoconsumo hasta hace 2 años y cosas así, cuando ya se había visto que en Alemania tenían prácticamente la mitad del consumo que tiene España en precisamente autoconsumo solar, y aquí en España todavía no había una ley que facilitase todo eso, sino que te lo impedía con el dichoso impuesto al sol, que es que me parecía súper cómico eso. O sea, es como si te ponen un impuesto al viento. No, no, es que si tienes un molino aquí, hijo, a pagar. El viento no es tuyo. Sí, por eso digo que ahora mismo estamos en una muy buena época. Ya. Bueno, pues el tema del autoconsumo, ¿cuánto, como hablábamos antes de la burbuja y tal, cuántos años, según que estás tú más metido ahí, según estás viendo tú la tendencia de adaptación y de la capacidad máxima que se puede llegar a instalar, cuánto crees que puede durar en España? O sea, igual en 10 años ya todos los tejados tienen sus placas y esta empresa, o sea, la tuya o otras de autoconsumo, tienen que irse a instalar en otros países. Ya, la verdad que es un tema que he pensado mucho. Oye, ¿cuánto durará esto? Porque llegará un momento que el mercado, no, que estén todos los tejados, que ojalá, cubiertos de paneles solares y solo quede la operación de mantenimiento y, Exacto, y alguna que otra repotenciación, ¿no? sí, Eh, y habrá que abrirse a otros países. Yo creo que África tiene mucho potencial ya. eh, en este sentido. Y creo que, aprender de lo que hagamos aquí en España para llevar a otros países vamos, es muy importante. ¿Y que cuánto durará esta expansión y cuándo será el límite? No tengo ni idea. Solo sé que voy en avión y casi todos los tejados no tienen fotovoltaica. Entonces, eh, yo creo que todavía queda bastante. ¿No? No, terminará antes de que nos jubilemos, ¿vale? Pero yo creo que de momento hay bastante mercado para mucha gente. Es que, por ejemplo, en el, en el gran consumo o ya en las grandes instalaciones, yo no creo que pase de 2030. Al ritmo que va, ¿eh? Como no lo frenen o tal, más que nada porque no puedes sobredimensionar la red
tantísimo. O sea, una vez que se instalen ya 20, 30, 40 gigas en España de fotovoltaica, no tiene ningún sentido seguir instalando más. Eh, Correcto. entonces, es el tema, o sea, la gente, no sé, los oyentes normales que no estén en el sector igual no saben, pero una instalación suele durar entre 25 y 30 años, los paneles, hasta que tienes que cambiarlos. Entonces, ahora la mayor parte del dinero y tal está tanto en el desarrollo como en la construcción. Lo que es la operación y mantenimiento, mm, para nada es comparable en dinero lo que puede dar con estas dos etapas. Entonces, prácticamente una vez que hayas copado todo el mercado, hayas construido todo lo que se haya construido en el mercado, todas estas empresas tendrán que migrar. Y bueno, África, como tú y yo ya hemos hablado en alguna otra ocasión, que tampoco vamos a decir aquí los secretos, pero es un muy buen mercado y evidentemente hay muchos más por ahí. Pero conozco gente que, a ver, pues evidentemente tiene una edad y y no pretende en 10 años irse a vivir a Ruanda o a Chile o a donde sea, sino que quiere más un trabajo pues, de oficina o incluso construcción, pero en España. Entonces, no sé, la gente que pueda estar escuchando esto un poco del sector, yo creo que, bueno, o sea, es que es algo que yo valoraba incluso antes de empezar a trabajar en este sector. Entonces, eh, como hablamos eso alguna vez en el máster, pero es Sí, algo bastante a tener en cuenta, vaya. sí. Pueden que queden 10, 20 años, lo que sea, pero en algún momento terminará, ¿no? Y se colapsará, se llenará todo de paneles solares, ¿no? Siempre dependeremos de China, porque todo se hace en China, todo se fabrica en China, y aunque el módulo te diga que se ha hecho en Alemania, es mentira. O sea, las Las oleas de piezas, silicio vienen de China, todas. sí, todo viene de China. Entonces, todo viene de China. Así que China, en principio, al final, dependemos de China también para el autoconsumo, ¿no? Porque si ellos Depende. suben los precios, pues nos vemos el resto del mundo afectado. No dependemos de China hasta, creo que es casi el 80% de los antibióticos del mundo se fabrican ahí. Bueno, ya lo hemos visto, mascarillas, lo que quieras. Lo que quieras que tengas tú por ahí por casa, móviles, yo qué sé, ropa. Bueno, ropa suele ser un poco más Bangladesh o tal, pero es la fábrica del mundo y evidentemente si lo quiere cortar o lo quiere subir, lo puede hacer y nos vamos a tener que callar la boca porque todo esto, en algún momento creo que haré podcast específico de esto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, de 2001, que creo que fue el año en el que se liberalizó el comercio con China, esto lo que permitió es a todas las empresas estadounidenses y luego siguieron las europeas y demás, abaratar costes de producción muchísimo, porque ¿para qué vas a pagar un sueldo digno a un americano o a un europeo cuando puedes pagar 3 euros al día a un chino y ahorrarte pues la de Dios, toda la producción bueno, de todas estas industrias que hemos hablado? Entonces, esto ha tenido grandísimas ventajas para las empresas porque han podido ofrecer sus productos mucho más barato, también para los consumidores, pero no tanto para los empleados, porque ha habido una pérdida grandísima de empleos de producción en Occidente y todos esos empleos han ido a parar la inmensa mayoría a China. Todo esto ha creado, para mí, Trump consiguió llegar a esta gente, pues los de Iowa o Detroit,
gente que de repente pues llevaba 30 años trabajando en su fábrica de coches o de zapatos o tal, y se encontró sin trabajo y no podía encontrar ningún otro. Gente que pues ha tenido muchísimos problemas a partir de eso. Y todo esto creo que está creando muchas de las tensiones que estamos viviendo y desde hace unos años. Ya no solo el COVID ha sido todavía un catalizador más en este sentido. Y a ver, es que ahora creo que va a haber un cambio de tendencia porque con el COVID hemos visto que sí, que la globalización está muy bien, pero no puedes depender en tan gran medida de otro país y menos de un país que tiene, bueno, ciertas prácticas que no sé, no tan, por lo menos desde mi punto de vista, muy bien vistas, como lo de los uigurs, lo de Hong Kong, lo del Tíbet. Los derechos humanos no parece que le importen mucho. Entonces va a haber algún tipo de vuelta a la producción local y bueno, es mucho por lo que apostaba Trump. Biden todavía no se está viendo muy bien qué va a hacer en ello, pero imagino que en algún momento dirán, hostia, pues parte de las piezas de nuestro propio armamento o de nuestra industria farmacéutica o de sectores claves y estratégicos, igual no nos conviene llevarlos a otros países, sino simplemente hacerlos aquí, aunque nos salga un poco más caro. Y bueno, me he enrollado pila. Y que no sé, qué te parece esta diatriba de geopolítica? Yo creo que al final todos dependemos de China y China mueve el mercado como quiere, pero no solo el mercado a lo que estamos acostumbrados, sino también, pero bueno, pero todavía está todo controlado, ¿no? Ellos quieren controlarlo todo, controlar la moneda, con lo que pasó con el Bitcoin, ¿no? Que prohibió la minería absoluta en China y bajó el precio de la criptomoneda. Sí, Entonces, lo quieren tener todo controlado, la moneda controlada, que bueno, al final todos los bancos, yo creo que el tema del Bitcoin, que es para otro podcast, creo que los bancos no les interesa, ¿no? Que esté descentralizado todo, todo, todo para este nada. comercio electrónico y pondrán pegas y los gobiernos también, pero bueno, yo creo que se terminará implantando. Y después también lo de que hay que hacer... veo muy importante que las cosas importantes las tengamos, las hagamos cada uno en su país y no depender de las geopolíticas y de los juegos entre, ¿sabes? Entre Trump y el otro matado de Corea o de Ya. los líderes políticos. Entonces, por eso también la importancia, ¿no? De tú tienes tus placas, volviendo al tema de autoconsumo, no depende de el precio de mercado y bueno, eres mucho más estable y eres mucho más independiente energéticamente, ¿no? Sí, el sol no se te va a ir a ningún lado, pero en el mercado eléctrico pueden pasar muchas cosas que, bueno, no sé si has estado un poco al tanto, pero de todos los cambios que ha habido, creo que ahora han bajado el IVA también a la factura a la luz. Bueno, he estado un poco al tanto de la pelea entre las energéticas y el gobierno, ¿no? No sé muy bien cómo va, sé que hay gente que tiene más conocimientos que yo. El tema de la bajada del IVA creo que es una herramienta que se debería haber aplicado hace mucho tiempo Sí, y poner el 21% del IVA es una a pasada, un cuando es producto de primera necesidad como el que más. correcto, y hasta el 10% en el que está, me parece exagerado, porque también tienes un 7% extra por ahí, porque es un impuesto especial sobre otro impuesto, que es una, ¿sabes? O sea, no Sí. solo el 21% del IVA, son más cosas. No, más del Entonces, 60%, bastante más del 60% el precio
que tú pagas en la factura de la luz es cosas, que no es la luz, vaya. De hecho, de eso hablamos Jorge y yo bastante en el podcast de la factura eléctrica, pero es que, de hecho, en ese podcast, que lo sacamos cuando sacó la nueva ley el gobierno, que lo que hablábamos antes de cómo cambia la disposición a la hora de las horas valle y las horas pico y todo esto, pero es que después de eso nosotros habíamos dicho, joder, si lo que quieres es bajar el precio a la luz, en vez de dejarte estos rollos, baja el IVA que está en 21%. Y bueno, lo han bajado. No creo que hayan escuchado el podcast precisamente para bajarlo, pero bueno, lo bajaron. Yo creo que lo bajaron por ya presión mediática y a presión de todo el mundo, ¿no? Un poco. Pero creo que debería bajarse incluso más, al 4%, vamos, si, desde mi punto de vista, ¿eh? A Ya ver, sí. lo que sea. Para, yo ahí soy más radical. O sea, para mí el IVA es que no debería existir. Si yo ya estoy Ya, pagando un IRPF y estoy pagando un IBI y un impuesto a circulación y estoy pagando prácticamente de lo que me llega a mí de la nómina, igual más del 40% se me va. ¿Qué tengo que sumar un 21% a todo eso encima? Porque cualquier cosa que compro tiene casi la mayoría un 21%. Entonces, ¿qué estoy correcto. pagando? Más de un 60% de todo lo que gano va a impuestos. No, Nosotros ya hemos vivido acostumbrados, pero yo me acuerdo cuando el IVA estaba en el 14. O sea, y no van a hacer más que subirlo. O sea, poco a poco, poco a poco. En 10 años, 20, 30, sabe Dios. Pero eso no se va a quedar en el 21. Eso va a llegar al 25, luego al 30, luego al... como lleva haciendo todos estos últimos años. Y al final es que no sé cuál es el límite, pero a la gente yo creo que ya puede que se empiece a ver que está un poco hasta los huevos. Por ejemplo, lo de los chalecos amarillos en Francia, querían subir el impuesto a la gasolina y dijeron, mira, hasta aquí, olvídate, ni de coña. O en Chile querían subir el billete del metro. Imagínate cómo de mal están en Chile. Que quieren subir ya, el billete del metro y Chile explotó. O sea, ya dijo, mira, está a tomar por culo. ya, ya. Y que no se te muera un familiar, porque eso sí que me parece ya abusivo, el que tengas que volver a pagar por heredar sobre los inmuebles que tú. O sea, yo también, Jorge, yo pienso como tú, yo bajaría muchísimo el tema del IVA. Cuanto más dinero esté en la mano del ciudadano, pues más se mueve y más riqueza crea. Ya. El- Pero, bueno, puestos a pedir el 21 al 10 es un primer paso que no está nada mal, pero que se tiene que llegar a bajar mucho más. es que esto lo hablaba con un amigo mío hace no mucho. O sea, es una visión, lo de subir impuestos es una visión cortoplacista. Si Correcto. piensas más en el medio y en el largo plazo, mira lo que hizo Irlanda para salir de la crisis de 2008. Sí, Desplomó los impuestos, los tiró por los suelos. ¿Y qué hizo? Pues ha sido la mayor recuperación de toda Europa económica. De hecho, ahora es una de las mayores potencias, mucho mejor que antes de la crisis. ¿Por qué? Pues porque bajó los impuestos y atrajo a muchísimas empresas que dicen, va, ¿para qué voy a cotizar en otros sitios si aquí pago un casi, no sé cuánto era, un 6% de impuestos a sociedades? Porque voy a hacerlo en España que pago un 25%. Y aquí todavía lo quieren subir más. O sea, al sí, final, ese es el problema de España, ¿no? Que lo hacemos todo al revés, como se debería hacer. En temas de crisis hay que bajar impuestos para para incentivar el consumo, aumentar la recuperación económica. claro. Pero Y hay no, no, países como República Checa, Lituania y Chipre que ya no han superado en renta per cápita a España. Entonces, no sé, hay que planteárselo. a ver, es que sí, o sea, de hecho, no sé si has estado prestando un poco de atención, pero Janet Yellen, la secretaria del Tesoro estadounidense, ha estado promoviendo en el G20 o en el G7, o en uno de estos dos, y ya desde hace tiempo, crear un impuesto mínimo de sociedades en todo el mundo del 15% para Hostia, evitar pues, paraísos fiscales, como el caso.
de Irlanda, por ejemplo. Pero, y esto, lo que a mí yo me pregunto es, ¿cómo pretenden hacerlo? O sea, ¿cómo? Imagínate, tío, es como si tú eh, estás en el sector de las bebidas azucaradas y eres Coca-Cola. Y de repente sale una marca nueva que en vez de a 1 euro la bebida, pues te la pone a 20 céntimos. Y tú y el resto de las bebidas dicen, no, no, Harto, tú no la puedes poner a 20 céntimos. Es que nos estás jodiendo el chiringuito. ¿Cómo obligas a esa persona a subir los impuestos? Y ahí ya, bueno, ya lo veremos, pero no creo que sea nada agradable. Seguro que intentarán algún bloqueo económico o alguna cosa. En vez de competir y decir, mira, pues bajo yo mis impuestos y seguro que así entonces la gente cotiza en este país. Pues no, todo lo contrario. Vamos a intentar que todo el mundo suba los impuestos. ¿Por qué se va mucha gente, los ricos, a Andorra? Pues y ahora Andorra, o sea, vamos, con el 10% que le quita además, o lo que le quite, que no recuerdo, pues vamos, le viene genial, ¿no? A esos youtubers que cobran millones. Claro, Entonces, hay que replantearse, ¿no? Subida de impuestos y además, lo que hablábamos antes, subida de inflación, pues es un cóctel perfecto pues a crear eh, pues, pobreza. para crear pobreza. Correcto. Sí, 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 sí. Mira, el caso de Entonces, Andorra en Estados Unidos es lo mismo con Puerto Rico. La mayoría de millonarios estadounidenses se van a Puerto Rico porque allí pagan muchísimo menos impuestos. Y, a ver, esto, no sé, porque igual el que lo oye dice, cago en Dios, sí que hay que pagar impuestos. Vale, sí, hay que pagar impuestos, evidentemente, y yo no estoy diciendo que no haya que pagar impuestos. Porque, por ejemplo, hay una diferencia entre paraísos fiscales. Es que paraísos fiscales se usa muy a la ligera. correcto. Las Islas Caimán ya que estamos en Caimanes por el mundo, es un paraíso fiscal. Pero Andorra, otros, no es tal cual así, porque, o sea, una empresa, o sea, ahora se está intentando también cambiar Facebook, Google y todas estas empresas que, pues, por ejemplo, en Europa facturan todo en Irlanda y pagan mucho menos. Con eso sí que no estoy de acuerdo. Es todo lo que generes en España lo deberías pagar en España. Entonces, Sí, lo mío ya es en un tema más personal del IRPF y yo como ciudadano libre, pues puedo elegir, a ver, depende. Si eres iraní no te van a dejar ser estadounidense o cosas así, pero deberías poder vivir donde quieras y al final es casi como un mercado. Tú vas al que te dé mejores condiciones y, a ver, no solo influye los impuestos que pagues, influye también la calidad de vida y muchas otras cosas. Por ejemplo, Andorra, yo he estado esquiando este año y se vive bastante bien. De hecho, pues puedes ver que es un país rico porque tiene todo de puta madre montado y tal. Y o sea, se ve que el modelo de bajar impuestos funciona. ¿Por qué no lo hacen? En mi opinión, pues porque están con el agua al cuello y si hacen eso van a estar 3 o 4 años muy malos, que no van a tener que recortar, no van a poder gastarlo todo lo que quieren gastar y les va a costar unas elecciones. Y sí. entonces nadie quiere jugárselo a hacer eso por la probabilidad de que en 5 o 10 años o más estés mucho mejor. Entonces, Sí, así, sí, sí, así nos va. más para hoy, la primera mañana, así Exacto, un poco. mirándolo Y un poco bueno, así. y esto sin hablar de las pensiones, ¿no? Que ya explotarán Uf, por algún lado. hostia, no, buah, esa es la mayor bomba que tenemos en España y que puede llevar, o sea, puede ser la chispa que encienda ya una crisis parecida a la de 2008, en la que nos tengan que venir la troika, como fue a Grecia, y, o
sea, porque eso es una estafa piramidal, o sea, es un esquema de Ponzi en toda regla, las pensiones. Y eso nos va a estallar. O sea, yo con mi edad no cuento con cobrar pensión, vaya. La tengo que pagar porque pues, me obligan y de hecho es que si yo no la pagase, pues habrá un señor mayor por ahí que no cobraría, pero yo cuento con que, con que yo no la voy a oler, vaya. No, ni tú ni yo y nuestros padres con suerte. Pero es verdad, lo de la estafa piramidal, esquema Ponzi no lo había pensado, pero es tal cual, ¿eh? Claro, o sea, tú tienes, o sea, para intentar definirlo lo mejor que pueda, pero en un esquema Ponzi, los nuevos entrantes pagan a los antiguos y es básicamente cómo funciona el sistema de pensiones español. O sea, es una puta comedia. Bueno, eso yo creo que nos da para otro podcast. También creo que este ha quedado bastante guay. Ya como siempre hemos divagado un poco, sobre todo creo que esto es un pecado que cometo más yo, que encima debería ser el que encauce esto un poco hacia el tema, pero de vez en cuando siempre se me va la olla. Y bueno, hemos navegado por diferentes temas aparte del autoconsumo, pero bueno, creo que a mí me ha gustado por lo menos, salvo con los problemas técnicos que tuvimos. Y nada, Andrés, muchísimas gracias por venir y ya sabes que cuando estás más que invitado, incluso para hacer otro podcast, hasta de pensiones si quieres. Lo que tú quieras, Jorge. Muchas gracias a ti y cuando quieras hacer otro podcast con más gente, me apunto. Vale, venga, pues espero que os haya gustado a todos los oyentes. Hasta otra.